Sean todos bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Lighthouse Studios. Nuevamente acompañándome Carmen, ¿cómo estás? Hola, hola, feliz de estar una vez más aquí, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Amén. Y Pastor Daniel, ¿cómo está usted? No, feliz de seguir compartiendo la palabra del Señor con la gente que se conecta en vista de que cobra vigencia como si fuese ayer, hoy. Bueno. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso de la Biblia. ¿Y cómo les pareció esta semana? Algo cortico así, algo nuevo que quieran contarme esta semana. Una semana bendecida, mucho trabajo, un clima genial, así que muy bendecida esta semana. Pastor, usted cuénteme algo así. Bueno, rapidito. y transmitimos desde Canadá, y entre menos frío, mejor. Ya se nos vino la primavera y espero pronto el verano. Eso sí es verdad, yo creo que nadie sabe de dónde estamos transmitiendo, ¿es cierto? Pero bueno, Pastor, gracias por informarle a toda nuestra audiencia en dónde estamos ubicados en este momento. Y para esta semana tenemos título nuevo. Sin embargo, Julián, antes de meternos Al en título. el título nuevo, pues nosotros hemos dicho, si hay preguntas, háganlas, si hay contacto, háganlos. Hace un rato nos entró una llamada telefónica de gente que está proyectando esta presentación Amén. en sus templos. Amén. Y eso es de gran bendición. Así que saludos para la gente en Guanare, Venezuela, la iglesia específicamente del Sinaí. Que disfruten el esfuerzo que hacemos con la bendición de Dios. Iglesia, Dios los bendiga y gracias por apoyarnos. Y bueno, ahora sí, título. Fundamentos de la profecía. Ay, seguimos con la profecía, eso me emociona. No, definitivamente es el anhelo de Dios de que nosotros podamos seguir siendo testigos y de paso coprotagonistas de que las profecías que Dios emitió se cumplen con precisión matemática. Y los fundamentos tienen que ver con esa base sólida que nos permite a nosotros decir, Dios no es hombre para mentir, su palabra se ha cumplido, se cumple y se seguirá cumpliendo. Por eso todos estos elementos que estamos estudiando durante todas las presentaciones hechas siguen dando pie para que nuestra confianza en Dios se fortalezca. Y la palabra profecía muchas veces nos hace pensar en cosas misteriosas, difíciles de entender, pero tranquilos, si eso te pasa, no estás solo. Aquí vamos a tener un poco más de conocimiento, aquí vamos a poder entender un poco más la palabra en sí, profecía y todos los hechos para acercarnos un poco más a Dios. No hay que tenerle miedo a esa palabra. Definitivamente no, es una tremenda bendición. Conocer el fin desde el principio, solo Dios, pero lo que Dios ha querido, pues nos lo revela con la seguridad de que Él está guiando nuestros pasos. Así que si Él nos guía, estamos seguros. Es que algo que tenemos que ver y como cristianos o creyentes siempre hemos tenido eso allí que dicen, es que eso da miedo, es que eso no lo entiendo. Pero poco a poco yo creo y lo siento de esa manera que vamos aprendiendo a querer esa profecía y a entender que lo más importante de que es una profecía, más allá de que nos está contando un poco, unos hechos un poco fuertes, con estas imágenes de dragones, de imágenes de monstruos o cosas así, es demostrarnos el amor de Dios. Sí, de hecho que la profecía recae sobre los hombros de su autor y su autor es Dios, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que todo esto ha estado ministrado por aquel que nos creó, cuyo carácter es justo y por lo tanto el único digno de gobernar el universo. Y nosotros formamos parte de este universo. En el caso del ser humano, pues que Dios gobierne es la mayor bendición. Amén. Cuando el profeta Samuel envejeció, el pueblo pidió rey para que gobernara sobre ellos. Así Y le es. dice Dios al cansado profeta que estaba triste por el pedido del pueblo, Dios le dice, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no gobierne sobre ellos. Entonces, ¿qué podemos nosotros rescatar de un episodio como ese? Que tú y yo necesitamos escoger quién va a presidir el universo de mi vida. En un tiempo en que hay confusión, Así es. drama,
aventura, Caos. cosas inciertas. ¿Quién va a gobernar el destino de mi vida? Ojalá nosotros hagamos de Dios el gobernador de nuestra vida, porque Él hará siempre en nuestras vidas un buen gobierno. De hecho, pues nosotros podemos ser hoy, por Dios mismo, señalados como pecadores arrepentidos. Digamos que no es el estatus ideal en el que Dios nos quisiera, pero sí es un estatus especial en vista de que salimos de una condición de rebelión, de haberle dado la espalda a Dios y hemos regresado a Él. Pero bueno, ninguno de nosotros tiene para nada de qué gloriarse, porque es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que bueno, la cruz del Señor Jesucristo sigue revelando su amor de manera extraordinaria. Bueno, quiero traer a la mesa una frase. Y yo creo que esta frase muchas veces hemos querido decírsela a nosotros mismos, a Dios. La famosa, aquí estoy, envíame a mí. Wow, poderosa. Es que es algo que muchas veces, bueno, no sé ustedes, a mí me ha pasado y bueno, más adelante les voy a contar a todos. Es eso, cómo Dios nos llama muchas veces, de distintas maneras, pero está en nosotros decirle, estoy aquí, envíame a mí. Es que lo más increíble, perdón, pastor, que no lo dejé hablar, No, es adelante, que Dios Carmen. llama a personas comunes y corrientes. Oh, definitivo. Y eso es increíble. Puede ser hoy tú, como tú lo dices, tú que estás ahí, nos llama de cualquier manera y nos llama para dar mensajes eternos. Hermoso lo que acabas de decir, Carmen, porque justamente esta es una expresión que sale de un corazón honesto. ¿A quién enviaré? Fue la pregunta que hizo el Señor, y entonces el profeta Isaías hace esta declaración: heme aquí, Envíame a mí. envíame a mí. Amén. Ahora, es importante lo que acabas de mencionar. El Señor no anda buscando gente extraordinaria. Él sabe que no la va a encontrar, porque nosotros todos necesitamos de un Salvador. Y si hay alguien extraordinario fuera de concurso, es nuestro Dios. Nosotros todos estamos allí caminandito hacia el ideal que el Señor nos ha señalado. Remando. Entonces hay una historia que a mí me llama poderosamente la atención de una iglesia que quiso mejorar su basement para hacerlo, los parlaques, los almuerzos, las actividades sociales, y la primera idea que tuvieron fue poner una buena luz. La historia dice que cuando pusieron esa luz bien buena, lo primero que se dieron cuenta es que el salón tenía cualquier cantidad de defectos, de necesidades por cubrir, porque es que como estaba antes claroscuro o medio oscuro, no se veía. No se veía. No se veía absolutamente nada. Entonces ahí descubrieron, gracias a esa luz fuerte que llenó el lugar, se dieron cuenta que había mucho por hacer, muchos imperfectos. Cuando nosotros nos acercamos a la luz de justicia, al sol de justicia, que es el Señor, pues nos damos cuenta que hay mucho por cubrir, por mejorar. Por renovar. Pero lo cierto es que si no nos acercáramos, no lo percibiríamos. Por lo tanto, en la presencia de nuestro buen Dios, nosotros posiblemente estaríamos viendo nuestra insuficiencia. Pero es que Dios es especialista en hacer suficiente a aquel que no lo es, y mantiene ese sentido, porque solamente es Dios el que llena esa copa. Así es correcto. Porque no busca personas perfectas, sino dispuestas. Gloria a Dios, así es. Es curioso que el pastor nombró aquí en la historia de Isaías, quien hace esta expresión, aquí estoy. ¿Quién le pone a Isaías ese carbón en la boca? Si vamos El ángel. a Isaías 6, en el versículo 6 dice: entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido ¿qué? Quitada. Y tus pecados perdonados. Lo purificó. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré? Ahí nos está dando a nosotros también, bueno, lo veo de esta manera. Un ser imperfecto,
¿qué hizo el ángel? O en el serafín purificó Tomando a del este carbón ser. encendido, sí. Purificó al ser. Y ahí es cuando Dios hace otra vez el llamado. ¿A quién? ¿Quién irá por nosotros? Y es allí donde dice, aquí estoy yo, envíame a mí. Tuvo disposición. Y vuelve y juega el asunto importante de que al que Dios llama, Dios lo habilita. Así es. El profeta cuando tuvo el privilegio de estar tan cerca de Dios, él reconoció sus deficiencias, su falta de, que incluso creyó que podía morir. Ujú. Sin embargo, el Señor lo habilita para una tremenda misión, para una tremenda obra. De paso, recordemos que Isaías es profeta. Y cuando el Señor lo llama, el Señor lo hace a través del serafín. Ujú. Y el serafín significa el que arde. Ahora vuelve el símbolo a estirarse un poco más. Está, por ejemplo, la experiencia de Juan el Bautista, que Cristo mismo lo reseña como una antorcha que ardía y que alumbraba. Y Juan el Bautista, al igual que Isaías, un mortal con algunas virtudes, pero también con cualquier cantidad de cosas por mejorar. Sí. Sin embargo, era un pecador como Isaías, y a mí me encanta lo que Carmen ha mantenido sobre esta mesa. ¿Y qué de nosotros? Ujú. Qué bonito es que cuando Dios nos llama, el Señor tiene la capacidad de tomar el carbón encendido, Ujú. tocar nuestros labios, las fibras más íntimas de nuestro ser y a habilitarnos a hacer lo impensable. Moisés, por ejemplo, en una zarza ardiente tuvo un encuentro con Dios Así es. y el incapaz, porque eso dijo él de sí mismo, fue habilitado por Dios para una obra sin precedentes. Total. Liberar a un pueblo del Un yugo. yugo opresor del imperio más poderoso del tiempo. Mm. Lo que pasa es que Dios llama, habilita y sigue siendo Dios el que obra a través de. Amén. Por lo tanto, el proyecto es exitoso, porque Dios no conoce el fracaso. Así que es una tremenda bendición poderle decir al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Desconocemos cuáles son los retos que se tengan en el lugar donde vives, en la familia a la que perteneces, en el trabajo donde estás involucrado, pero recuerda algo, todo lo que te rodee no debe estar por encima del propósito que Dios tiene con tu vida. Y el propósito más importante de Dios para ti es tu salvación y la salvación de aquellos que te rodean. Como consecuencia, Él ha prometido que tu pan y tu agua estarán seguros. Así que qué bueno decirle al Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Bueno, siguiendo con la imagen, bueno, tenemos en este caso a un serafín. Ahora quiero hablar de los querubines. ¿Y por qué quiero hablar de los querubines? Porque es que allí también hay una imagen, y lo vamos a ver en Génesis, que cuando Adán y Eva son retirados del Edén, Así es. Dios pone dos seres en la puerta. Uh-huh. ¿Quiénes eran? Justamente el texto declara en el libro de Génesis, el capítulo número 3, versículos 22 al 24, que el Señor dispuso de 12 querubines para que cuidaran la entrada al Edén. huerto del Edén. Uh-huh. Y la previsión era que no fuese el hombre en condición ahora de pecado, extender la mano, tomar del fruto y entonces vivir perpetuamente siendo... ¿Se imaginan ustedes vivir perpetuamente en el pecado? Si hoy en día nos estamos devorando entre nosotros mismos, sí. ¿A dónde llegaríamos en una eternidad donde el pecado prevaleciera? Sería sencillamente desastroso. Así es. Pero bueno, más allá de eso, Carmen, hay algo importante que sucede. Y es que también era un símbolo de esperanza. Porque mientras estuvo el Edén en la tierra, que permaneció por buen tiempo, Adán y Eva
y sus hijos venían y ellos contaban la historia de lo que habían vivenciado con Dios en el estado de perfección cuando estaban dentro de ese hermoso jardín. Y pienso, pastor, que es ahí donde empieza toda la parte de profecía, precisamente, porque Dios tiene un plan de restauración desde el inicio. Así es. Así es. Y la profecía no es solo para saber lo que viene, sino que también es recordar que Ujú. Dios está en control y que Él ya tiene un plan perfecto. Él da provisión. Él pone esa provisión allí. En Dios nosotros podemos saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde Vamos. nos dirigimos o hacia dónde vamos. Muy interesante, ¿no les parece? Así es. Así que los asuntos relacionados con los querubines están siempre relacionados. La Biblia siempre asocia a los querubines con la presencia de Dios. Ajá. Siempre la relaciona con el trono de Dios, el lugar donde es proclamado el nombre de Dios. Por lo tanto, nuestro papel como pecadores hoy en día es entender que nosotros somos perdonados y nuestra relación con nuestro Hacedor se restaura. Es que fíjate que no se nos vaya la idea de los dos querubines. El arca del pacto. ¿Qué estaba encima del arca del pacto? Dos querubines, precisamente. Protegiendo Ujú. ese lugar, el arca. Un símbolo de la Un símbolo presencia de la del presencia Señor del era el Señor. arca Y del ellos lo estaban pacto y ahí cubriendo. estaban dos querubines, exactamente. Así es. Porque Julián y Carmen, a mí me fascina mucho cuando uno se traslada, por ejemplo, al libro de Éxodo, porque en este tópico es importantísimo, y es que Dios ha querido siempre hacer habitación entre su pueblo. Es un contraste con los dioses que estaban en la mente y que los habían le habían hecho figura a través de madera o de piedra o de yeso en el pasado. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro del profeta Daniel, uno encuentra a Nabucodonosor necesitando que le digan el sueño que tuvo y su interpretación. Y cuando Nabucodonosor llama a sus sabios, a los astrólogos, a los brujos que tenían el reino, ¿a quién más va a llamar? Esos eran los hombres fuertes espiritualmente, según la costumbre. Ellos mismos le dicen a Nabucodonosor, esto no es posible. No es posible. Ni siquiera los dioses que no viven, fíjense cómo los dioses de los paganos, no Ajá. viven entre la carne. En cambio, nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios sí anhela vivir entre nosotros. Éxodo 25, 8 y 9, nosotros vamos a encontrar a Dios diciéndole al pueblo, me van a preparar, como yo lo voy a indicar, un santuario. Amén. Y yo voy a habitar A ver, en medio ustedes. de vosotros. Y familia, cuando ya el Señor saca al pueblo de allá de la esclavitud Ajá. de Egipto y lo trae a caminar por el desierto rumbo a la Canaán terrenal, el Señor lo guía a través de una nube de fuego en las noches y una columna de nube durante el día. Pero cuando una de las dos se detenía, eso indicaba que Dios le estaba diciendo, Para stop, hay que parar. levantar campamento. Ujú. Y el campamento tenía una peculiaridad. A mí me fascina esto. El campamento, lo primero que se ubicaba era el santuario. El santuario. Y el santuario se convertía en el Centro. centro. Y el pueblo era distribuido en norte, sur, este y oeste alrededor Del santuario. del santuario. En otras palabras, el santuario, la habitación de Dios, la morada de Dios centro. estaba en el centro Wow. del campamento. Y eso suena a historia, pastor, pero Pero- hoy en día sigue vigente. Dios Amén. quiere que Él sea el centro de todo lo que hacemos. Así es. Y así nuestra vida va a ser mucho más bendecida. Cuando Él es la prioridad, cuando Él es nuestro centro, cuando todo lo que hacemos lo hacemos con el permiso de Él, le ponemos las cosas, incluso las cargas, en sus manos, las cosas fluyen de acuerdo a su voluntad y siempre la voluntad de Dios es para algo mejor. Adelante, Julián, estás que te hablas. Es que Estás que te Yo hablas. me pongo a pensar. Cuando Dios habitó entre su pueblo, ¿cómo les iba, cierto? La Ay, bendición. maravilla. Ahora, ¿qué sucedía cuando Dios ya no estaba entre su pueblo? Y yo lo quiero poner
no como historia, como dice Carmen, en nuestras vidas. Cuando nosotros le permitimos a Dios ser partícipe de nuestras vidas, cómo somos, cómo estamos, cómo se mueve nuestra vida. Es increíble porque hasta nuestro carisma cambia. Y no Total. es solamente hablar de las bendiciones económicas, porque muchas personas piensan, oh, es que si es cristiano, prosperidad, una exacto, prosperidad. la prosperidad económica es lo que va a cambiar. No necesariamente es el poder tener una sonrisa todo el tiempo. Tenemos dificultades, Paz en el corazón. Exacto. pero Eso no tenemos tiene la precio. confianza que Dios está ahí con nosotros. Y eso es lo que nos da esa tranquilidad y quizás esa sonrisa y esa fuerza para seguir adelante. Sí, de hecho, Apocalipsis 3:20 tiene una solicitud divina que si nosotros tenemos 2 dedos de frente deberíamos hacerle caso. Es, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Uf. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y dice en algunas historias que hemos leído o escuchado que una vez había en una galería, había una serie de cuadros exhibidos y alguien se detuvo a curiosear un cuadro donde estaba pintado un Jesús, había una puerta y entonces el crítico dijo, este cuadro quedó incompleto, quedó inconcluso, tiene un error, graso error, no tiene manilla. Y el pintor se acerca y le dice, el cuadro está completo porque es que esta puerta se abre solamente desde adentro. Que hace referencia a lo que usted dijo ahorita. Dios toca la puerta de nuestro corazón y esa puerta se abre solo desde adentro. Dios no la va a forzar, no la va a tirar al piso, no va a entrar de manera agresiva y autócrata. No, la puerta se abre desde adentro. Y bonito porque esa puerta representa el corazón. Ujú. Y de centro hablando, el centro del ser humano no es el ombligo. Ni siquiera el músculo que bombea sangre aquí corazón. desde nuestro pecho, que es el corazón. El corazón bíblico es este. Amén. Nuestra mente, el lugar donde nosotros tomamos decisiones, Ajá. donde fraguamos ideas, donde nos atrevemos inicialmente a hacer el cuadro imaginario de cómo va a ser el proyecto. Ahí quiere el Señor estar. Y si Él está, todo lo que acabamos de decir se va a materializar. Amén. Y qué bueno por eso. Quiero, como dicen, ir guiándonos como para el final. Ok. Porque todo lo bueno Llega a su final. llega a su fin. Pero es que aquí no quiero tomar algo, ¿cómo decirlo? No tan bueno, porque nosotros hemos estado hablando de que cuando Dios habita en nuestras vidas y como Dios habitó en el pueblo y con el carbón encendido y todo eso, siempre está Dios ahí. Pero es que también tenemos la contraparte, lo que dicen, la otra cara de la moneda, que es este ser que se encargó primero de traer destrucción y deshonra. Hmm. Y existe, es decir, y existe. Porque es que muchas Ya. veces piensan que es algo imaginario, Ya. que es No, que hay que no lo llamarlo por su estamos, nombre. exacto, Sí, señor. Lucifer, Satanás. La gente muchas veces quiere dejarlo a un lado y hacer como si no existiera. Y eso es un graso error, porque nosotros ya no estamos sino pensando que nosotros somos del error, pero tenemos que entender que es Satanás el que ha infundido todo eso. Es que es importante recordar que Él quiso ocupar el lugar de Dios, Él quiso volverse ese centro en nuestras vidas y hoy en día lo logra de cierta manera, muy sutil y hace que nos apartemos de Dios con televisión, con cosas del día a día. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no nos damos cuenta y nos vamos dejando llevar Y envolver. y envolver y nos vamos separando de Dios. Ujú. Con respecto a este personaje, a mí me llama poderosamente la atención un par de detalles. El primero, wow, nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Ujú. Ujú. Y el susodicho de piedras preciosas, chicos. No, sinceramente. Nosotros del polvito de la tierra, y creó Dios al hombre del polvo de barro, está bien. barro. Pero cuando se describe cómo fue creado el lucero de la mañana, como era Ajá. su nombre inicialmente,
hermoso. Y de piedras preciosas. La materia prima fueron piedras preciosas. Wow. Y estaba prácticamente presidiendo la corte angelical. Solo estaba por encima de él Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Imagínate. De hecho, Dios es creador, Satanás, el lucero de la mañana era un ser creado. Ujú. Entonces, la Biblia en Ezequiel, el capítulo número 28, lo describe como un querubín también. Ujú. Un querubín cubridor, le da un detallazo más. De tal manera que este personaje, su existencia, era un medio a través del cual el universo entero podía percibir la gloria de Dios. Wow. Pero no le bastó eso y dejó que el germen del orgullo, del egoísmo, de la ambición, se apoderara y se entronizara en su corazón. Así es. Y lastimosamente cayó de ese estatus Wow. en el que se encontraba. Pero, esto nos deja a nosotros grandes lecciones, ¿no? Grandes lecciones. Nosotros debemos ser una generación que al honrar a Dios, bajamos nuestro rostro y confesamos Mm. que tenemos necesidad de Él cada día. Así es. De lo contrario, pudiese llegar un día en que nosotros pudiésemos mirar a alguien por encima del hombro. ¿Saben, familia? Porque Dios así lo quiso. Ujú. Yo soy un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero eso no me hace mejor ni más espiritual que nadie. Yo una vez escuché a un laico invitado a hablarle a los pastores. El laico se levanta y dice con voz un poquito nerviosa: yo no acostumbro decir los títulos de mi sermón, dijo aquel hombre, pero hoy yo voy a decirlo con mucho cariño. El título de mi sermón de hoy es: los pastores también se pueden salvar. Uf. Tremendo, ¿no? Interesante. Muy interesante. Ahí todo el mundo se puso derechito. Todos necesitamos. Total. Todo mortal, mientras respire, no importa quién sea, necesitamos de Dios. Y al conectarnos con Dios, Carmen y Julián, Ujú. nuestros ojos mirarán a nuestro prójimo como Cristo los miraría si estuviese en nuestro lugar. Con el mismo cariño al encumbrado y al que la lucha día a día. Con el mismo cariño al académicamente formado como aquel que ha tenido que guapiar en la vida con una primaria o escasamente un bachillerato. ¿Me hago entender? Total. Y eso es una tremenda bendición. Así que bueno, la caída de Lucifer es un espejo que nos permite a nosotros el campanazo de no sentir nunca que estamos por encima de nadie, ni que merecemos, porque es que ese es otro problema. No, eso me lo merecía yo. ¿Y por qué no me lo dieron a mí? ¿Y por qué no me nombraron a mí? Y Así es. hay que tener muchísimo cuidado con eso. Esperemos que la bendición del Señor nos alcance y su salvación siga siendo la riqueza más importante que tenemos. Wow, pastor. Bueno, una muy bonita manera de concluir. Carmen, algo así cortito para terminar. Sí, a veces vemos la profecía como un tema para expertos y realmente porque tiene símbolos, todas esas imágenes, pero realmente Dios quiere hablarnos a todos. Ajá. Y utiliza quizás todo este tema no para que te sientas confundido, todos estos símbolos, sino para que tú confíes en Él. No hay que entenderlo todo, solo confía en Él. ¿Saben? Me quedo otra vez con la frase del inicio. Heme aquí. Señor, Amén. heme aquí, envíame a mí. Amén. Bueno, muchísimas gracias otra vez a ustedes por acompañarnos, por ser partícipes de nuestro esfuerzo aquí, de todo este proyecto. Gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, por compartirlo. Así que por favor, si usted tiene a alguien que sienta que necesita escuchar la palabra de Dios, compártale estos videos. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad.